Muy bien, para comenzar nuestro programa, lo primero que vamos a hacer va a ser explicarles, bueno, medianamente cómo vamos a llevar a cabo esto. Si se dan cuenta, ya tengo aquí avanzado un poco lo que es el código para simplemente pues avanzar un poco más rápido. Entonces les voy a explicar. Nuestro, nuestro programa va a funcionar de la siguiente manera. Vamos a crear una matriz y dentro de dicha matriz va a suceder todos nuestros, vamos a dibujar todo lo que conlleve el programa. Entonces vamos a dibujar adentro de esta misma matriz a nuestro personaje, al tanque que nosotros vamos a manejar y el de los enemigos. Ahí van a salir disparados las balas y todo. Entonces, como cada matriz tiene especificado un cuadrito, pues cada cuadrito tiene una coordenada. Entonces, mediante esas coordenadas, pues vamos a llevar a cabo el movimiento y el dibujado de dicho personaje. Entonces, lo primero que hice fue agregar una librería Unstrings y una librería Windows.h. Para mantener las dimensiones de nuestro programa, creé dos funciones con define. Pueden crearlos como define o poner aquí abajo, no sé, constante y poner lo mismo, o sea, una anchura, ¿no? Y ponerlo a 605 o de las dimensiones que ustedes busquen. Entonces yo de esta manera pues lo puse como una anchura de 605 y una altura de 155 divididos entre dw que corresponde a la anchura y dh que corresponde a la altura. Me da, en total tengo una altura de 121 cuadritos y una anchura de 121 y una altura de 31. Entonces ya con eso pues, sabemos cuáles son las dimensiones de nuestra pantalla. Lo pongo de esta manera porque si en un futuro deseamos modificar dichos parámetros, simplemente lo modificamos desde aquí y todo el programa se va a ver afectado. No lo tendríamos que ir modificando en cada función que nosotros la llevemos a cabo. Entonces ya teniendo eso, pongo un unstring namespace std que corresponde a unstrings, creo mi función gotoxi, que esta es una función que corresponde para poder posicionar dentro de nuestra pantalla donde se muestra el programa, poderlo así poner las cosas en diferentes posiciones. Entonces lo uso para esto. Aquí simplemente la pueden copiar y luego creé la función draw. ¿Qué es esta función draw? Esta función es la que nos va a permitir dibujar dentro de la matriz. Entonces si están dando cuenta, pues estamos pasando la matriz que contiene los parámetros de altura y anchura. Luego le estamos pasando un entero A, un entero B y un tipo de dato char. Entonces, con esto, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a poner que B es igual a nuestra altura menos 1 menos B. ¿Eso qué nos da a entender? Está diciendo que B va a ser el máximo de nuestra altura. O sea, pongamos que B es 0, entonces va a ser el máximo, va a ser aquí, menos 1, lo va a posicionar en el cuadrito de hasta abajo, en este, y menos B. Menos B nos quiere dar a entender que si es 0, se va a posicionar aquí. Si B vale 1, lo va a poner como en el segundo cuadrito. Entonces eso va a hacer que el posicionamiento ahora sea de abajo hacia arriba. Entonces, y de esa manera ya vamos a poderlo posicionar de aquí hacia arriba. Entonces de una manera mucho más ordenada en vez de arriba hacia abajo. Pues ya teniendo eso, pues simplemente esta es una forma para posicionar. Entonces aquí vamos a crear un if donde digamos que si A es menor a 0, B es menor a 0 o A es mayor o igual a nuestra anchura o B es mayor o igual a nuestra altura, no simplemente regresemos con un retorno. Un retorno, al no retornar nada, simplemente hace que salga de la función y pase al siguiente proceso. Si nosotros tuviéramos que retornar un 0 o algún valor, pues sí tendríamos que cambiar aquí la función void por el tipo de dato que quisiéramos retornar. ¿Esto qué nos quiere decir? Esa función nos delimita nuestra cuadrícula. Entonces, si llega a salir algo fuera de la cuadrícula, imagínense que tenemos nuestro personaje, pero nuestro personaje sale su pata de este lado, simplemente como sale de la cuadrícula, pues ya no la va a dibujar. Simplemente lo omite y solo va a dibujar toda esta parte. Muy bien. Ya teniendo esto, pues ya. Por último, pues si no pasan esas condiciones, pues simplemente pintamos el carácter en el posicionamiento del plano. Muy bien. Ahora vamos a crear nuestro plano. ¿Cómo vamos a crear ese plano? Pues muy sencillo. Vamos a crear un char que yo en este caso lo denomino de plano, el cual va a tener nuestras coordenadas en altura y nuestra anchura. Y aquí más 1. ¿Por qué más 1? Ahorita se los voy a explicar. Mira.
Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un for, donde i sea igual a 0, donde i sea menor a nuestra altura y donde i tenga un aumento en 1. Entonces vamos a hacer que plano en la coordenada i, en nuestra mayor anchura, sea igual a diagonal invertida n. ¿Por qué más 1? Es como si nosotros hiciéramos esto, agregáramos un pedazo más, pero este pedazo como tal no se va a ver. ¿Por qué? Porque este pedazo lo vamos a rellenar con diagonal invertida n. Diagonal invertida n para el programa significa un salto de línea, lo cual significa que esto va a dar a entender que se pase a la siguiente línea. Entonces esto como tal no es un carácter imprimible, por lo tanto no se va a anotar en nuestro programa y nuestra pantalla va a mantener conteniendo las mismas dimensiones. Entonces es lo único que está haciendo, que en cada una de nuestras alturas le esté dando un salto de línea para pasar a la siguiente. La siguiente va a ser plano, donde esté en el máximo de nuestra altura más 1 más nuestra anchura más 1. Y le vamos a poner una diagonal invertida. ¿Qué va a hacer eso? Es exactamente lo mismo. Agrega una más que no se va a ver y le pone una diagonal invertida O. ¿Eso para qué es? Diagonal invertida O le da a entender al programa que ya se terminó nuestra cadena. Entonces lo que estamos haciendo es convertir esta matriz en una cadena. O sea, en vez de ser una matriz de 2 dimensiones, la estamos convirtiendo a una. Como tal, se va a seguir imprimiendo como si fueran 2 dimensiones, o sea, si tuviera X y Y, pero el programa la va a entender como si fuera una. ¿Para qué? Porque es más sencillo imprimir una cadena que solo mantenga una sola dimensión a 2. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un while donde sea igual a 1. Este pues es nuestro while principal, el que va a mantener siempre el ciclo del juego. Pues lo único que vamos a hacer aquí va a ser for de 1. Vamos a crear i que sea igual a 0, que sea menos nuestra altura y que aumente en 1. Luego creamos j que sea igual a 0, que sea menos a nuestra anchura, que aumente 1. Y vamos a hacer plano donde va a ser i, j va a ser igual a un carácter, el que ustedes quieran. Normalmente aquí ponemos un espacio en 0, digo un espacio en blanco. ¿Por qué? Porque este pedacito es lo que nos va a permitir como tal borrar y luego volver a sobreescribir. Entonces cada ciclo primero borra y luego vuelve a sobreescribir. Entonces eso va a ser la función de borrar y estar volviendo a imprimir. Entonces eso va a ser la actualización de nuestro mismo programa. Entonces aquí, ya que tenemos esto, aquí pues lo dejo para que vean primero cómo va a estar nuestro mapa. Usamos la función cottox en 0,0, que es donde quiero que se posicione nuestra cadena, y vamos a usar la función pons. Como plano ya está dado como si fuera una cadena, simplemente pons nos va a imprimir esa cadena. Es lo mismo como si nosotros lo pusiéramos como un code y pusiéramos imprimir plano en pedazo por pedazo, ¿no? Pero pues, como eso es muy tardado para el programa, lo hacemos de esta manera. Es mucho más eficiente. Entonces le pasamos a plano, y como plano solo es una cadena de un solo lugar, pues lo pasamos como si fuera 0. Entonces si nosotros compilamos nuestro programa, si se dan cuenta, estas son las dimensiones de nuestra pantalla. Entonces aquí lo pongo como estos símbolos para que vean cómo está hecha nuestra pantalla, pero pues normalmente aquí lo que hacemos es poniendo un espacio en 0 para que cuando lo imprimamos pues obviamente no se aparezca nada, porque va a estar borrando constantemente la pantalla para hacer esas actualizaciones de movimiento o de todo. Entonces como ya lo ponemos así, ahorita nada más nos falta imprimir que se llegue o que imprimimos lo que vamos a necesitar. Muy bien, ya habiendo explicado eso, pues espero hayan entendido de cómo funciona el dibujado en nuestra pantalla. Vamos a crear lo que va a ser nuestra primera clase. Esta clase la voy a denominar bot, como Valorant, pero bueno, pues vamos aquí primero a crear nuestros datos privados y nuestros datos públicos. Antes que nada debemos de crear una estructura que va a ser la siguiente. Vamos a crear una struct llamada coordenada, la cual va a tener dos tipos de datos, una X y una Y, que corresponden a nuestros tipos de posicionamiento en X y Y. Yo uso una estructura porque para mí se me hace más sencillo poner simplemente un tipo de dato y que el tipo de dato contenga todo, a tener que crear una X y Y. Pero si no quieren usar una estructura, es tan fácil como decir, quiero una X que corresponde al posicionamiento en X y quiero una Y que corresponde al posicionamiento en
y. Es lo mismo, ya que en este caso pues, contiene x y y. Yo de esta manera pues, lo uso como una estructura. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí en privado vamos a crear un tipo de dato coordenada, el cual denominaré XY. XY pues, tiene dos tipos de datos, que son X y Y, o sea, dos valores enteros. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear lo que va a ser la función que dibujará nuestro personaje. En este caso, pues nuestro tanque, ¿no? Lo voy a denominar player. Y a este player le voy a pasar unos parámetros, que va a ser plano. ¿Por qué plano? Porque es donde nosotros vamos a imprimir a dicho personaje. Por eso mismo le paso este parámetro, porque le tengo que pasar en dónde va a ser imprimido dichos caracteres. Procediendo esto, ya no le paso las dimensiones de nuestra pantalla, que son las dimensiones que tiene nuestro y es más 1. Muy bien, ya teniendo esto, vamos a usar la función draw, que es la que ya escribimos. ¿Cómo funciona dicha función? Pues ya que se los había explicado. Entonces, ¿qué primero le tenemos que pasar? Pues le tenemos que pasar donde va a ser impreso, obviamente en el plano, en la coordenada X y Y. Aquí para empezar lo voy a poner que esto se imprima en 10,10. Entonces, quiero que se imprima, bueno, ya que le pasamos donde el posicionamiento en X y Y, le tengo que poner qué carácter quiero que me imprima. En este caso vamos a ponerle un asterisco. Esto nada más para mostrar. Bueno, vamos a copiarlo, vamos a pegarlo varias veces para que salgan varios símbolos, ¿no? Entonces aquí supongamos que es 11 y 12, un asterisco, un guión y un guión bajo. Entonces ya tenemos esto. Entonces aquí vamos a llamar a nuestra función what, ponemos j1 y aquí lo vamos a llamar así, j1.player, le pasamos a plano y ya. Aquí pues llamamos a nuestra clase, la denominamos j1. Aquí primero hacemos el borrado, esto siempre debe de ir primero. Luego llamamos a nuestra función player, o sea, borra, y luego va a dibujar a nuestro personaje. Y por último nos va a mostrar en pantalla lo que es nuestra pantalla que creamos. Entonces yo le doy a compilar, aquí ya la tenemos y se dibujaron estos. Entonces se dan cuenta, esta es la manera que vamos a usar para dibujar. Entonces vamos a crear primero nuestro pequeño tanque. Entonces, para explicarlo un poco mejor, voy a hacer lo siguiente. Nuestro tanque va a constar de 6 caracteres que van a corresponder a cada uno del posicionamiento. Entonces, obviamente aquí no solo tenemos que imprimir esta parte, sino a la vez tenemos que crear una función para que cuando nuestro tanque, obviamente aquí está viendo hacia arriba, entonces se podría decir que está direccionado hacia acá, pero tenemos que crear el direccionamiento hacia acá, el direccionamiento hacia abajo, así esta cosa pinta, el direccionamiento hacia acá. Entonces tenemos que crear todas esas cuatro cosas, esas cuatro posiciones. Entonces tenemos que hacer que rote nuestra figura hacia los diferentes lados. Y pues obviamente sería muy fácil agarrar y decir, no sé, dibujar, crear 4 funciones para cada uno de los posicionamientos, pero pues, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a crear otro tipo de dato coordenada que va a ser XY pero en minúsculas. Esto lo vamos a usar para el movimiento. Y vamos a crear a continuación o agregar la siguiente librería. Vamos a agregar a include the math. Esta es una librería que se utiliza para operaciones matemáticas, ya que ahorita la vamos a utilizar. Y vamos a definir una nueva variable que en este caso lo voy a denominar como pi. Espero que ya vayan entendiendo que vamos a realizar. Algo muy sencillo. Vamos a crear una función que denominaremos rotar. A esta función le vamos a pasar un tipo de dato tipo p. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues muy sencillo. ¿Para qué queremos esto? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tenemos un círculo y obviamente el círculo tiene los siguientes. Para guiarlo de la siguiente manera. Si nuestro personaje está viendo hacia arriba, significa que está a 90 grados. Si nuestro personaje mira hacia este lado, está a 0 grados. Si mira hacia abajo, está a 270. Y si está a este lado, está en 180. Entonces esta es una manera de guiar nuestro personaje. Ya que tenemos aquí, vamos a hacer lo siguiente. XY.x va a ser igual al coseno. Por eso usamos el math para poder usar las funciones coseno
y seno, entonces vamos a ponerle a P por pi sobre 180. Copiamos todo esto y simplemente lo volvemos a pegar. Ahorita les explico por qué. Y aquí en vez de coseno le ponemos seno. ¿Por qué? Si nosotros vamos a usar este posicionamiento para usar seno y coseno, en el programa no lo podemos pasar en grados, lo debemos de pasar en radianes. Entonces, para convertir grados en radianes, tenemos que multiplicarlo por pi y dividirlo entre 180. Entonces, así se lo pasamos a coseno y a seno. Y entonces, de la siguiente manera, vamos a obtener lo siguiente. Si pongo coseno de 90 grados en radianes, bueno, si lo pongo, el coseno de 90 me va a dar 0 y el seno me va a dar 1. Entonces, yo de esta manera lo voy a usar para posicionar nuestro tanque. Porque, pues muy sencillo. Este cuadrito de aquí va a ser el posicionamiento principal de nuestro dibujo. Entonces, lo único que debemos hacer es rotar todos estos cuadritos alrededor. Entonces, aquí tenemos un X y Y, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, como este es nuestro cuadrito central, este cuadrito de aquí arriba simplemente está en un posicionamiento más arriba. Por lo tanto, en X debe de ser 0 y en Y debe de ser 1. Entonces, si yo pongo aquí 90, X va a ser 0 y Y va a ser 1. Si yo pongo en 0, aquí me va a dar X me va a dar 1 y Y me va a dar 0. Por lo tanto, este cuadrito se va a posicionar aquí. Y así consecutivamente. Entonces, de esta manera vamos a hacer la rotación de estos cuadritos de alrededor. Asimismo, lo de los laterales. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Vamos a poner que sea XY punto X y XY punto Y. Este va a ser para nuestro cuadrito principal, el que ya les mostré. Entonces vamos a crear otra función draw, al cual le voy a pasar plano. Y a este le voy a poner lo siguiente. Va a ser XY punto X. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Simplemente copiar esto. Y aquí le voy a hacer la suma de más XY.X más XY.Y. Y voy a poner esto. Entonces así. Y aquí lo único que voy a hacer va a ser darle unos valores. Que aquí va a ser 10,10. Muy bien, para que entiendan más o menos lo que quiero dar a entender, vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos aquí impreso a player. Entonces voy a poner J1.rotate y aquí le voy a poner 0. O sea que corresponda a 0 grados. Y ahora lo compilo. A ver, aquí tenemos un pequeño detalle. Ya que aquí me equivoqué. Aquí es B y aquí es A. Entonces tenía cambiadas las coordenadas. Porque B corresponde a Y y aquí A la corresponde a X. Nada más que como recuerdan que como es una matriz siempre se inicia con Y no con X. Entonces aquí modifiquen esta parte. Entonces ahora sí, si yo aquí lo cambio a 0 y lo compilo, me va a dar lo siguiente. Se va a poner de este lado. Ahora, si yo aquí lo modifico y lo cambio a 90 y luego lo compilo, lo va a poner hacia arriba. Entonces de esta manera ya tenemos una manera muy eficiente de rotar nuestro personaje dependiendo de la posición en la que tiene que ver. Ya, muy bien. Ya teniendo eso, vamos a crear lo siguiente. Vamos a crear, bueno, ya tenemos esta parte, vamos a crear lo de los laterales. ¿Y cómo vamos a crear dichos laterales? Pues muy sencillo, vamos a copiar esto, copiar, y lo voy a imprimir 2 veces. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo, que sea más aquí a Y lo vamos a cambiar a Y y aquí lo vamos a cambiar a X. Y aquí vamos a hacer que sea menos y menos. Ahora, ¿por qué de esta manera?
supongamos lo siguiente. Sabemos que si aquí está en 0 grados, coseno va a valer 1 y y va a valer 0. Entonces, si está a 0 grados, lo cual significa, bueno, mejor lo dejo en 90 para que esto sea 0 y aquí sea 1, ya que tenemos nuestro ejemplo dibujado así, o sea, de esta manera, 1 y 0. Entonces, ¿por qué lo pongo de esta manera como si fueran cambiados? No, porque ahora le sumo y y porque ahora le sumo x al revés. Pues a x le voy a sumir 1 para que se posicione de este lado. Sabemos que x y y vale 0 y 1 para que esto se posicione arriba, porque está en el mismo x pero 1 en y. Entonces, si lo cambiamos, si lo sumamos ahora a y le sumo a x, o sea, x le sumo un más 1, va a estar de este lado. Y como y sigue siendo 0, pues no se va a subir ni bajar, se va a mantener aquí. Ahora, entonces esa es la razón por la cual las estoy invirtiendo. Ahora de este caso los estoy restando. ¿Por qué los estoy restando? Pues muy sencillo. Ahora a x le resto y, o sea menos 1, me lo va a poner un espacio antes. Y como a y le estoy sumando x, pero x vale 0, me lo va a dejar en el mismo espacio. Entonces de esta manera estoy haciendo el posicionamiento de esto. Y esto va a funcionar para las 4 posiciones. Está a 90 grados, pues está viendo hacia arriba. Ahora si yo lo cambio aquí a 0 grados, va a estar viendo hacia este lateral. Y así consecutivamente. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos estos tres. Ahora vamos a pintar estos de aquí abajo para que ya se vea completamente la forma de nuestro tanque. Pues muy sencillo, vamos a volver a copiar esto. Si se dan cuenta, ya tenemos estos, ya tenemos los posicionamientos laterales. Lo único que tenemos que hacer es restarle 1 o sumarle 1 en x y y dependiendo del posicionamiento. Pero ya como ya tenemos el posicionamiento lateral, ahora nada, lo único que tenemos que hacer es restarle 1. ¿Y cómo lo vamos a restar? Pues muy sencillo, simplemente poniendo xy punto. Aquí nada, lo único que hacemos es modificarlo en y y ya. Y ahora, ¿por qué van a decir? No, ahora porque nada más le restas lo mismo. Pues muy sencillo. Simplemente ya lo tenemos de este lado. Ahora, si yo le resto menos y, si se acuerdan, pues ya lo tenemos aquí. Simplemente cambiamos las variables inversas. A x la ponemos a y y lo ponemos a x. Ahora, lo único que tengo que hacer es volverle a restar x y y. Porque si ya haciendo inversamente lo posicionamos aquí, entonces ahora restándole y va a ser lo siguiente. Si y ya sabemos que vale 1, entonces menos 1 pues se pone aquí. Y el x sigue siendo el mismo posicionamiento. Asimismo, si yo lo volteo, se va a modificar de la misma manera. Entonces yo de esta manera lo tengo en 0 grados, vamos a imprimir. Se dan cuenta, ya está viendo hacia este lado, hacia el posicionamiento en 0 grados. Si yo lo aumento a 90, va a estar viendo hacia arriba. Si yo lo aumento a 180, que es hacia la izquierda, pues va a estar viendo hacia la izquierda. Y si yo lo cambio a 270, que es, se podría decir hipotéticamente hacia abajo, pues va a voltear hacia abajo. Entonces es una manera muy sencilla de pintar nuestro dibujo y asimismo darle los posicionamientos en total. Así vamos a estarlo volteando dependiendo hacia dónde queremos que vea. Entonces, y de esta manera ya tenemos impreso lo que es nuestro personaje y asimismo la rotación. Esta función de rotación nos va a servir para muchas cosas, para los disparos, para todo, para direccionarnos hacia dónde va a estar viendo nuestro personaje. Entonces esta es una función, a lo mejor esta es un poco pesado y muy largo, pero van a darse cuenta que con esta función rotativa vamos a lograr muchas cosas. Y asimismo pues ya tenemos cómo se va a dibujar nuestro personaje dependiendo hacia dónde va a ver.